hayan hecho. Voy a seguir insistiendo en que tienen que tener cuidado y hay que cuidarse. Como cristianos tenemos la obligación de seguir las pautas que nos marca la ley. Así el Señor nos pide que nosotros seamos gente, en eso tenemos que ser coherentes. Así que también por amor a los demás. Ustedes se cuidan, ustedes no se enferman, ustedes no contagian a nadie y nadie muere por causa de ese contagio. Esto es importante, esto es una enfermedad de muerte para algunas personas, así que hay que tomarlo con mucha cautela. ¿Amén? Yo sé que ustedes lo saben, pero tengo que hacerlo, es una obligación moral y espiritual de decírselos. Tengo que recordárselo. Es importante que lo hagamos más ahora que dicen que Santa Fe, Santo Tomé, Rosario o la provincia tiene contagio comunitario. Por lo tanto, hay que cuidarse y los más viejitos que por ahí no están viniendo, mejor que los guarden en sus casas. ¿Amén? Bien. Hoy quisiera seguir un poco. El domingo pasado, en medio de lo que fue la charla o el sermón, traje a colación un tema de dos personas de la Biblia, ¿no? Las personas que conocemos sino de la Biblia, y hoy lo que voy a hacer es voy a profundizar eso, porque es importante que yo lo que quiero es que nosotros aprendamos a aprender de la Biblia, a tomar de la Biblia, de la palabra de Dios y poder utilizarlo en nuestra vida, que a vos te sea útil en la vida, para que no sea una religión la que vivimos, sino que sea realmente a Dios en nuestras vidas. Y hay veces que es difícil unir lo que dice la Biblia o una vida de ir a la iglesia, es difícil unirla con la vida real. Hay muchas personas que le cuesta porque vienen y se sienten bien en la iglesia, en la reunión, se sienten bárbaros, pero cuando van de nuevo a la vida se encuentran con que la vida parece que no hace caso a lo que se dice en la iglesia, parece que va a contramano. Y a muchas personas les cuesta vivir la vida cristiana justamente por esto. Entonces, mi intención es tratar de unirles un poco lo que dice la palabra de Dios a vida natural, a tu vida natural. Y para esto elegí para hoy una carta que está dentro de las cartas de Pablo, que es la carta a Filemón. El domingo pasado nombré a Filemón y a Onésimo, y ahora tomo esta carta, una carta muy breve que le escribe Pablo a Filemón, y es una carta personal. Esta es una carta personal, la cual esta carta la escribe junto con la que le envía a la iglesia a los colosenses, porque estaba en Colosas el hombre Filemón. Entonces estas cartas las escribe de la cárcel Pablo y las manda juntos, estas dos cartas. Pero lo que me interesa hoy es ver la diferencia, cómo ahora está hablando a una persona individual y cómo cambia un poco la forma en que se expresa Pablo. Y por supuesto vamos a hablar yo quiero tomar 3 puntos de esto. Uno es la vista del escritor, que es Pablo, la vista del lector, que es Filemón, y también el acontecimiento que esto desarrolla, que te lo voy a decir al final, porque si no rompo todo lo que uno espera. Uno espera que la película tenga un buen fin, por lo menos. Así que eso te lo voy a dejar ahí. Pero estábamos hablando de dos personajes, que era Filemón, Filemón era un hombre de dinero, seguramente tenía tierras porque tenía esclavos. Onésimo era uno de sus esclavos. En la casa de Filemón había una iglesia y se desarrolla esta historia porque Onésimo se fuga, se le escapa, le roba a su patrón o a su dueño, le roba y se escapa. Entonces la historia está desarrollada. Esta carta la envía el apóstol Pablo, se la envía a Filemón, el dueño de las tierras, que era cristiano.
Así que vamos a tratar en este momento de ver eso. Yo quiero hacértela para que veas la diferencia. Hay veces que nosotros utilizamos un vocabulario, una jerga que es de la iglesia, pero cuando vamos a la vida real usamos otra, tenemos otra forma. O hay veces que en la iglesia nos decimos algo, yo doy un ejemplo simple, ¿no? Hay veces que en la iglesia alguien te dice, ¿cómo estás? Y vos le decís, bien, bien, el Señor me está bendiciendo, bien. Algunas cositas, pero bien. Eso es la iglesia. Ahora, llegas a tu casa, va otro hermano, otra hermana, te siente, ¿cómo andás? Y no ando bien, ando tirando para no aflojar, ¿viste? Ahora, ¿por qué en la iglesia dijimos, bien, el Señor me va a bendecir? Ahora en casa cuando estamos es distinto. ¿Por qué es así? Somos dos personas diferentes, no somos la misma. Es el ambiente y la forma que tenemos de comunicarnos. Y Pablo utiliza una forma de comunicarse con la iglesia y en este caso usa otra forma de comunicarse porque es personal. ¿Amén? Vamos a ver. Bueno, le voy a leer, es larga, pero yo voy a tener una partecita. O sea, es corta la carta de Pablo, pero la voy a leer de una vez y después voy a sacar lo que quiero antes de que se nos termine el tiempo. Dice, entonces Filemón, que es el capítulo, dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos con gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como yo, Pablo ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Verso 13, yo quisiera tenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo te lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo, tú me debes también. Te me debes también, perdón. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Verso 21. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marco, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Esto es una carta personal de Pablo a Filemón. Ahora, ¿qué es lo que quiero decirte aquí? Quiero detenerme en esto. Hay dos personas, que es Filemón, que tenía esclavos, Onésimo, uno de sus esclavos, que esta sabandija un día se le ocurrió robarle y escaparse. Ahora, ¿qué le pasaba a los que se fugaban, a los que eran, en este momento eran los esclavos y se fugaban? La ley romana decía y le daba libertad al dueño que quería hasta matar, o hacerlo crucificar si quería. Ahora, ¿quién manejaba todo esto? Lo manejaban las mujeres, manejaban a los esclavos. Así que vamos a suponer que uno de los esclavos, la mujer le decía, no le decía me podés, andá a tender la ropa. Y si se le ocurría a uno de los esclavos decir,
decirle, no, anda vos a atenderla. Entonces la mujer iba y le decía, papi, le decía al esposo, papi, no quiso ir a tender la ropa. Entonces él podía ir a la ley y le decía, y la ley romana, él le decía, yo quiero que a este lo crucifiquen. Y la ley romana no preguntaba, iba y lo crucificaba porque era así, era el dueño y él decidía. Entonces, ¿y qué hacían con los fugitivos si no los mataban? Los tomaban y agarraban, no me acuerdo cómo se llama, si alguno se acuerda, esa vara larga con un coso de hierro con la marca con que marcan a los animales en el campo. La yerba, gracias. Y le ponían en la frente lo que sería una F para nosotros de fugitivo. Entonces, le hacían eso para que sepan que había sido un fugitivo o lo mataban. Esta era la condición. Onésimo se había fugado. ¿A dónde se había fugado? A Roma. ¿Por qué? Porque Roma era la cloaca del momento, donde iban todas las sabandijas. Oíste que ahora, si hay alguien que hace o roba o mata o algo en el interior, va y se esconde en el conurbano bonaerense, que es muy grande, o en alguna villa para que no lo encuentren. Bueno, lo mismo hacían en esta época y hizo eso. Entonces, ahora, esta historia, yo lo que quiero llevar es que quisiera por un instante ver desde el punto de vista del escritor, porque cuando nosotros leemos, si vos te pones a leer esta carta, que es una carta personal, y quisiéramos saber por qué está metida dentro de la Biblia, por qué está Filemón. Si es una carta personal, no es una carta a las iglesias, junto con esta fue la carta a los colosenses. Ahora, ¿por qué está aquí? Bueno, al final te lo digo, ¿por qué está aquí? ¿Por qué se supone que está aquí? Pero quiero que analicemos esto. Cuando vos vayas a leer una carta, cuando lees una carta de Pablo, que lo leas como tal. Es una carta. Vos has enviado cartas y vos has recibido cartas. Ahora, fíjate, ¿por qué quiero que lo veamos desde el punto del escritor y del lector? Por lo siguiente, a vos te mandan a veces mensajitos por WhatsApp, ¿verdad? Entonces te mandan un mensaje por WhatsApp y vos lees el mensaje y por ahí interpretás que lo que te quiso decir es una cosa. Entonces vos después lo llamás y decís, ¿qué me quisiste decir? ¿Vos me estás tratando de qué? Y el otro dice, no, hermano, yo te mandé ese versículo porque ese versículo yo quiero bendecirte. Pero yo leo otra cosa. Si no hay explicación por ahí entre lo que piensa el que escribió y lo que piensa el que recibió, pueden ser dos interpretaciones distintas. Entonces esta carta la quiero que lo veamos desde el punto de vista del escritor y también del lector o el receptor. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay un problema. Llega Onésimo, se fuga, es un ladrón. Filemón era un hombre, un terrateniente que se había convertido al cristianismo y en su casa funcionaba una iglesia. Se le escapa y cuando va en Roma se encuentra con que están predicando el Evangelio y él acepta a Cristo por vía del apóstol Pablo y el hombre recibe a Cristo de una forma tan impresionante que empieza a servirle a Pablo. Está trabajando juntito, le sirve a Pablo. Ahora, ¿por qué le sirve? Él está acostumbrado porque él hacía ese trabajo, de donde se fugó, él hacía ese trabajo. Ahora, ¿qué hace? Su mismo trabajo le sirve a Pablo. Entonces, pero Pablo, siendo lo que era Pablo, enseñando el Evangelio y dando las pautas del Evangelio, le dice a este hombre, que era un joven, le dice, está todo bien, querido, pero cuando le cuenta la historia le dice, vas a tener que volver, porque vos te fugaste y encima le robaste, vas a tener que hacer restitución y vas a tener que volver con tu patrón. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que si lo encontraban a la mitad del camino lo podían matar, porque en ese momento la única forma de que un esclavo que se haya fugado, mientras tanto alguien se tenía que hacer responsable de él hasta que volviera su dueño, y todo esto era un proceso. Pablo se hace cargo de él y ahora lo va a mandar de vuelta con una carta. Pero ahora, desde este punto de vista del escritor, vamos desde el punto de vista del escritor, Pablo le tiene que mandar a Filemón y le tiene que explicar para que cuando llegue Onésimo no lo mate. Se le tiene que mandar una carta. Y vos fíjate, si vamos a suponer, ¿no? Tienen ustedes a las chicas, yo siempre agarro a las chicas porque por ahí las chicas, las mujeres, desde enero, de marzo, empezó la cuarentena, marzo, abril, no ves a una amiga. Y estos días la cruzaste. Y le conociste los ojos. Porque tiene como 20 o 25 kilos de más. Los ojos
Entonces, tenés ganas de decirle, ¡qué gorda que estás! Pero no le va a decir eso, la matás, la reventás. Porque no está acostumbrada todavía. Ya en un mes o 2 meses se acostumbran a que le digan qué gordita que está. Pero, entonces, ¿qué le digo? Y empecé a decir, ¡oh, hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu mamá? ¡Bien! ¿Y tu perrito? Y empiezan a hablar. Entonces, mientras le va ablandando, y después dice, ¡ay! Está un poquito más gorda, ¿verdad? O sea, despacito le va como adobando, como para decirle, para darle el cachetazo final, decirle lo que le quiere decir, ¿qué pasó? Te comiste hasta la abuela. Entonces, va despacito. Bueno, Pablo, el escritor, le manda la carta a Filemón y le tiene que decir algo, tiene que ser cuidadoso porque le está devolviendo a esta sabandija. Y hasta que entienda, porque hay que... Entonces, él le manda la carta y empieza, y es genial, porque aquí él se mete despacito cuando le dice el verso 1 y el verso 2 le dice, primero el verso 1, le manda, amado Filemón, le dice en el verso 2, y a la amada hermana Apia, su esposa, y a Arquipo, que no saben bien los estudiosos que si es el hijo o un amigo íntimo del hijo, que era, según Pablo, dice nuestro compañero de milicia, trabajó ahí en la zona, trabajó mucho con él y con ellos para predicar el Evangelio, quizás ahí es donde se convirtió Filemón, y dice, y a la iglesia que está en tu casa, por eso sabemos que tenía una iglesia en su casa, Filemón. Verso 13, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre el Señor Jesucristo y de nuestro Padre del Señor Jesucristo. Y aquí él le está diciendo, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en las oraciones. Pablo, ahora vos ponete en lugar de Pablo, que estás escribiéndole a alguien que querés decirle algo muy fuerte. Entonces, para leer esta carta, tenés que sentarte primero del lado del escritor. ¿De qué manera él está escribiendo? Porque del otro lado hay un hombre que está muy enojado y tiene el derecho por ley de matar a este otro individuo. Entonces, Pablo tiene que darle toda, y le empieza a preparar el terreno para decirle luego lo que le quiere decir. Verso 5 dice, porque oigo del amor y la fe que tienes hacia el Señor Jesús para con todos los santos. Entonces le sigue diciendo, ahora, fíjate, él le va diciendo esto y del otro lado, ahora sentate del lado de, vos recibís la carta, y del otro lado el apóstol te está diciendo, te manda saludo a vos, a la gente de tu familia, dice, oigo que todos ahí estás haciendo un buen trabajo. Dice, vos decís, el apóstol, dice, te sentís bien porque te está hablando bien, y vos lees esta carta como si fueras el destinatario, y vos imaginate que Pablo te está diciendo, vos imaginate, Pablo te escribe, dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús para con todos los santos. Imagínate que te lo está diciendo. Dice verso 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ustedes por Cristo Jesús. Verso 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Eso le está diciendo. Vos imaginas que está leyendo que el apóstol te está diciendo esto a vos. Porque por ti, hermano o hermana, han sido confortados los corazones de los santos. Entonces, a este momento, Pablo ya le descargó todas las palabras de buenas palabras, y a esta altura Filemón ya está adobadito como para el horno, porque ya recibió todo lo lindo, ya aflojó, bajó la guardia, ya no hay problema, qué lindo lo que me está diciendo, estoy bárbaro, dice él. Y ahí nomás, en el 8 dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, porque era el apóstol, dice, aunque sea así, verso 9, más bien te ruego, por amor, siendo como yo, le dice Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, verso 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones. Y aquí imagino que tragó en seco Filemón, porque todo venía bien, y cuando lo nombró a Onésimo se pudrió todo. Entonces, ahora, desde el punto de vista del escritor, por eso leer esta carta es importante ponerse en ambos lados, porque Pablo le está llevando
tiene que llegar al punto de que Filemón entienda que Onésimo se convirtió, que Onésimo cambió de vida y Onésimo le está sirviendo a Pablo. Es necesario que lo entienda. Y Filemón, que viene entendiendo más o menos cuando se lo nombraron, tragó en seco y dijo: con razón Pablo me viene adobando, porque acá venía algo que, es decir, desde el lado del lector, él dice: Entonces, por eso le dice en el 8: yo tengo libertad de decirte, recibilo, y se terminó. Pero le dice: más bien te lo voy a decir de buen modo. ¿Por qué apela al buen modo? Y porque sabía que Filemón era un buen cristiano y le estaba enseñando a ambos, a Onésimo a arrepentirse y a hacer restitución, y a Filemón a perdonar y a recibir como si nada hubiese pasado. La enseñanza de Pablo es doble, y esta carta es muy importante porque vamos a llegar a un punto crucial, a 2 o 3 puntos cruciales, que voy a tener que ir así. Entonces, verso 10: le dijo: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones. Verso 11: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Le dice, yo me voy a detener aquí. Pablo se lo envía con un miedo tremendo al fin. ¿Por qué? Porque podría tomar la decisión no perdonarlo y hacerlo matar. O sea, eso era un riesgo real y latente. Ese era un riesgo real. Ahora, por el otro lado, él apela. Pablo es un hombre lleno del Espíritu Santo, además es un hombre muy inteligente y es un tipo genial. Es un hombre que manejaba la situación excelentísimamente. Yo le diría hoy, es como si fuera hoy un pastor que tiene puesto todo su atuendo de pastor, donde sabe manejar perfectamente las situaciones cuando hay dos personas en enemistad y sabe entrar al medio, sabe hacer como hizo Salomón, que uno dijo: ¿qué hacemos con este hijo? ¿De quién es este hijo? Porque se disputaban dos madres por un hijo, y él dijo: ¿de quién es? Mío, dijo una. Y la otra dijo: es mío. Y dijo Salomón, por eso se dice el dicho, la justicia la salomónica, dijo: bueno, traigan al hijo, denme una espada y vamos a cortarlo al medio, y cada uno se queda, de ustedes se quede con la mitad. ¿Y qué pasó? La verdadera mamá dijo: no, por favor, no lo maten, déselo a ella. Y entonces la sabiduría salomónica, de oír bien el dicho, ahí descubrió cuál era la verdadera madre. Entonces, el apóstol Pablo sabe manejar perfectamente las relaciones humanas, es un hombre muy inteligente, y aquí lo que está tratando de hacer es de poner a dos personas que están en enemistad, llevarla a la unión y de ellos salir algo perfecto. El verso 13 dice: yo quisiera tenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Verso 15: porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Ahora, fíjense, vamos a detenernos en el verso 13. Dice: yo quisiera tenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio. Pablo yo creo que la inteligencia de Pablo es abrumadora. Entonces, lo pone al lector en una situación donde no puede escapar. Porque al decirle esto, fíjense, dijimos que o lo mandaban matar o le metían una barca de la guerra de fugitivo en la frente. Pablo le dice: yo quisiera tenerlo conmigo, porque realmente le estaba sirviendo. Él estaba en la cárcel, en realidad le daban prisión domiciliaria y tenía a alguien que servirlo, y este hombre le estaba sirviendo efectivamente. Después de convertirse al Señor, usó toda su inteligencia, su conocimiento como esclavo para ser esclavo de Pablo y servirle mientras él estaba preso. Y él le dice: yo quisiera tenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones. Esta es la inteligencia de Pablo. Dice Pablo: si vos querés, podés venir vos a servirme en lugar de él. Es muy interesante la carta,
porque está moviendo al lector a decir, no, está bien Pablo, podés quedarte con él, está todo bien, está bueno. Dice en el 14, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntaria. Entonces de voluntad Pablo le está diciendo, yo sé que lo vas a perdonar, lo vas a tomar y quizás me lo vas a devolver. Ahora, en el verso 15, sucede algo aquí, y quiero que lo pongamos. Vos fíjate, quiero que leas eso y que prestes atención un instante. Mientras lo lees, te explico. Dije primero que cuando nosotros estamos hablando, una cosa es lo que decimos cuando estamos entre creyentes o varios, y otra es cuando hablamos en privado. Cuando uno está en privado, dice, es más sincero. Vos, si alguien te pregunta en la iglesia cómo estás, vos decís, bien, bien, me están pasando algunas, pero confío en el Señor, seguro el Señor me va a bendecir. Volvés a tu casa, va otro hermano a tu casa, te pregunta lo mismo y vos respondés de otro modo. ¿Qué respondes? Ahí estás solo, no hay nadie, estás con tu hermano y te sincerás. Y decís, te dice, ¿cómo andás? Y ando tirando para no aflojar, ¿viste? Y vos crees que va a andar mejor, no sé, quizá en una de esas, quizás me vaya bien. No fue lo mismo que dijiste en la iglesia, adelante de la gente, no es lo mismo que Pablo le dice en las cartas de la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí hay sinceramiento, porque hay dos personas. Esta carta es personal. Si fuera la iglesia, Pablo no le diría esto. Pero fíjate lo que dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. Imagínate si alguno de ustedes que está aquí, yo le digo, ¿alguno de ustedes aquí quiere recibir un milagro de algo? Me dice, sí, alguien me dice, sí. Y yo le digo, a ver, ¿qué necesitas? Y usted dice, yo quiero que el Señor me sane. Entonces imagínate que yo te digo, bueno, vamos a orar porque quizá te sanes. Yo voy a decir, pastor, con esa fe, me voy a mi casa más enfermo. ¿Qué esperas vos? Que el pastor diga, en el nombre de Jesús vos ya estás sano. Claro, vos estás esperando que te dé fe, ¿verdad? Entonces, ahora, si el pastor va a tu casa, te visita y están hablando, el pastor ahí seguramente en la charla real te va a decir como le dijo él, y mira, vamos a orar, quizá el Señor te sane. ¿Por qué? Porque el que sana no es el pastor, ¿verdad? El que sana es Dios. O sea, quizás, pero ese quizás está cargado de fe, está cargado de esperanza, y vos lo recibís como lo recibís. ¿Lo recibís de quién? Aquí él le dice, porque quizás para esto, él te dice, mira, recibilo, porque quizás para esto se fue esta sabandija ahí, quizás para que vuelva y esté como siempre. Ese quizás de Pablo, que no encaja en todas las cartas que él siempre impulsa la fe, es porque estamos en presencia de una carta personal. Y esto es lo que yo quiero decirte. Pablo, en un momento personal, habla como hablamos nosotros. Vos podés hablar. Si alguien te dice a vos, te dice algo que está malísimamente mal, y vos le decís, te invito a la iglesia. Y esa persona te dice que yo voy a la iglesia y me voy a sanar, y vos le decís, seguro que vos te vas a sanar porque vos entrás y salís sano. Llega a venir y se va y no está sano, te agarra, después te viene, che, mentiroso. Ahora, vos le decís, vos venís conmigo, quizá el Señor te sane, pero vos le estás diciendo realmente quizá, y le das testimonio que hubo gente que entró a la iglesia y que se sanó y que ni esperaba la sanidad, pero se sanó. O entró gente y se encontró con el Señor Jesucristo y fue salvo por la eternidad. Entonces quizás, pero tu quizás está cargado de fe, y la persona que lo recibe exactamente así. Las personas necesitan recibir una palabra de fe, pero que sea cargada también de sinceridad, de verdad, de honestidad. Porque si vamos con palabras mentirosas o cargadas, no vas a hacer que la otra persona después se ofenda, no venga nunca más a ver si esta tipa me mintió. Bueno, esta carta personal, vista desde los dos puntos, vamos a entender perfectamente qué es lo que él le dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo. Yo tengo 5 minutos más antes de que venga la música,
para cumplir el horario que tenemos y seguir con todo este protocolo que tenemos que seguirlo al pie de la letra, quisiera decirte que de esta lectura, desde el punto de vista del escritor, ahora el punto de vista del lector, que Filemón está leyendo y él dice, bueno, voy a tomar de Pablo que quizás sea de Dios, quizás sea de Dios lo que sucedió. Ahora, yo quiero decirte algo que va más allá de los quizás. El quizá de Pablo estaba tan cargado de fe. Por supuesto era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no solo que estaba lleno del Espíritu Santo, no solo que estaba lleno de fe, no solo que estaba lleno de conocimiento, sino además era muy inteligente y además era una persona que sus palabras llevaban consuelo y amistad. Era un tipo para mí genial en eso. Es un hombre tan completo, tan para decir un varón de Dios, que ese quizás de Pablo le llenó seguramente en la lectura a Filemón y dijo, bueno, está bien, quizás es lo que dice Pablo, quizás tiene razón, lo voy a recibir. Ahora, ¿por qué sabemos que lo recibió? Y aquí voy a decirte y me voy a remitir a la historia. Y vos vas a decir, pastor, ¿qué tiene esto de interesante? Viene el domingo, me voy a perder el domingo con la historia de dos tipos. Me va a decir, ¿para qué viene? Para decirme eso. Que si yo no te digo esto, no vas a comprender el fin de la palabra de Dios y el fin de lo que el Espíritu Santo quiere. Por eso es necesario que entiendas cuando lees algo de la Biblia, para comprender lo que el Espíritu le dice a la iglesia. En este caso hay una historia, que te la dejé para el final, te dije porque tiene que tener una historia la película, un final de la historia tiene que ser lindo, y en este es realmente muy bueno. Cuenta la historia real, la podés buscar, que entre el año 90 y el 110, por ahí, algunos dicen en el 90 después de Cristo, otros en el 110 después de Cristo, existió un varón realmente que fue Onésimo, un tal Onésimo, que según la historia es este Onésimo, que para entonces era un muchacho, para el tiempo que estaba con Pablo, en el año 60, para este tiempo ya era un hombre grande, y él llegó a tener una iglesia muy grande, era el pastor de una iglesia muy grande en Éfeso. Este mismo, Onésimo, fue lapidado, dice la historia, que fue muerto por el nombre de Jesucristo, muerto a piedrazos, por el nombre de Jesucristo. Entonces, a la vista de la historia, vamos a ver que ese quizás de Pablo estaba tan cargado de fe, era tanta la verdad que encerraba, porque él le dijo, porque quizás esto que pasó va a llegar a ser algo totalmente diferente, y eso fue lo que sucedió. Estas palabras que yo te digo hoy son para que, igual cuando leas la Escritura, entiendas que esos quizás que vos podés tener en la historia de tu vida, que a lo mejor no tenés la esperanza real de lo que va a ser tu vida. No va a ser vos decís, no tengo la fe como para esperar, o qué va a ser de mí, qué va a ser de mi hijo, qué va a ser de mi hija, qué va a ser. Y alguien te dice, vos mismo pensás, y quizás, bueno, yo te digo ahora, estas palabras que te he dicho hoy, que son necesarias que alguien las diga, te van a llenar a vos de la esperanza y de la fe de que las cosas que suceden en la vida, que te están sucediendo en la vida, quizás, y este quizás que te digo es como el que dijo Pablo, quizás van a desembocar, no es sucediendo, van a desembocar en algo que va a llenar tu vida de alegría, que va a cambiar la historia de tu vida, o la historia de tus hijos, o la historia de tus nietos. Este quizás es el que yo te animo hoy a tomar como una palabra verdadera de Dios. Es necesario que comprendamos que todo esto, que es una carta que Pablo le mandó a Filemón. ¿Qué hizo Filemón como buen cristiano? Según esta historia, Filemón tomó la carta de Pablo, lo tomó porque fue enviada por mano de Tíquico y también Onésimo con la carta. Se ve que Filemón lo tomó a Onésimo, recibió la carta, dijo sí, lo recibió. Es evidente que le dio la libertad,
porque por eso llegó a ser un hombre importante en la iglesia, Onésimo. Ya lo recibió no como esclavo, ya lo recibió como hermano. Ahora, por ser un buen cristiano y cumpliendo la ley de Dios, hizo esto. Siendo un excelente cristiano, Onésimo fue con la cabeza agacha esperando que su ex dueño no lo matara, pero fue confiado en el Señor y con la carta de Pablo. Y Pablo, jugándose la vida, porque se jugó la vida Pablo, le dijo: andá, porque yo confío en que aquel es un verdadero hombre de Dios, es un cristiano, y un verdadero cristiano hace lo que su Señor le pide, te va a perdonar. Aquí tenemos arrepentimiento, tenemos el mejor ejemplo de arrepentimiento, de restitución, tenemos el mejor ejemplo de perdón, tenemos el mejor ejemplo de lo que son capaces personas que creen en Cristo de hacer que te cambie tu vida y la vida de los tuyos. Amén. De esto se trata la palabra de Dios para tu vida, para que cuando vos ahora estés en tu vida tradicional, normal y común, puedas tomar las cosas de Dios y hacerlas tuyas. ¿Para qué? Para que quizás las cosas tremendas que pensás que no van a pasar, te pasen y sean en tu vida un sí y un amén. Amén. Ahora yo pido que te pongas de pie, vamos a hacer una oración. Santo, santo eres tú, Señor. Quiero darte gracias porque yo sé que tu Santísimo Espíritu está aquí. Yo sé que es necesario que alguien dé la palabra. Yo sé que funciona de este modo y sé que es tu Santo Espíritu el que está hablándole ahora a tu iglesia. Yo sé, Señor, que tu palabra cala hondo, entra como espada de dos filos hasta el fondo, hasta el tuétano. Yo sé que tu palabra cambia vidas. Yo sé que tu palabra trae conocimiento. Yo sé que tu palabra trae arrepentimiento y trae también el interés fuerte de hacer restitución. Yo sé que tu palabra trae el perdón y el perdonar. Yo sé que eso lo hace solo tu palabra. Es por eso, Señor, que en este momento, en este mismísimo momento, yo pido que el Espíritu grabe en los oyentes de este momento, grabe a fuego esta tu palabra, Señor, para que todos los que estuvieron aquí y oyeron tu palabra, todos ellos, Señor, puedan enfrentar su vida y los quizás de su vida se transformen en un sí y en un amén. Amén. Alabemos al Señor. Quiero que alabes al Señor y le des gracias por lo que Él ha comenzado en tu vida. Aleluya. Aleluya. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por